Antes de nada, quiero pedirles encarecidamente que no se desanimen. Por favor, no se desanimen. Tenemos aún 2 parciales más y tenemos 2 exámenes de práctica. Entonces podemos recuperarlo. Debemos recuperarlo. Estoy haciendo, creo, las cosas de lo más claro posible para que ustedes me puedan entender. Y los que van a clase, estoy seguro que son los que han sacado las mejores notas. Porque se ha repetido muchas veces, muchas de las preguntas que han salido muchas veces. Amplia, la hemos repetido en cada clase, amplia. Entonces, no creo que no se hubieran acordado de eso. En la primera diapositiva de shock está la respuesta de la pregunta de shock. Y cada vez preguntábamos o repetíamos lo mismo. Entonces, chicos, por favor, no quiero perjudicarlos en ninguna manera, pero les pido, por favor, que estudien más. Están a 6 meses de ser internos, Dios mediante. Ayúdense a ustedes mismos a ser internos. No se desanimen. Ustedes son capaces. Los considero capaces. Me lo han demostrado mucho que sí son capaces en la parte práctica. No sé por qué han fallado en muchas cosas tan sencillas. Quiero verlos recuperados. Quiero verlos recuperados. Ustedes nos van a representar a nosotros los docentes. Y esto que estamos dándole a ustedes, lo que yo les estoy dando en esta materia, es lo que van a hacer ustedes en las emergencias donde vayan. Entonces, son mis representantes en la emergencia del hospital que elijan ir. Por favor, de nuevo, por favor, no se desanimen, denle con más ganas, ustedes pueden. Bueno, vamos a hablar del trauma musculoesquelético. Siempre que empezamos una clase hablamos de algunos objetivos. Y aquí uno de los objetivos es explicar el significado de las lesiones musculoesqueléticas en pacientes con lesiones múltiples. Por eso siempre decimos politraumatizado. Politraumatizado. Estamos hablando de lesiones múltiples. Definir las prioridades en la evaluación del trauma musculoesquelético para identificar lesiones que ponen en riesgo la vida, pero sobre todo las extremidades. Explicar los principios apropiados para el manejo inicial de las lesiones musculoesqueléticas. Fíjense ustedes en estos objetivos. No hablamos mucho del ABC. O sea que el ABC no es tan importante en el manejo del paciente con trauma musculoesquelético. ¿Por qué? Porque casi siempre el que está más comprometido es el miembro afectado y no la vida del paciente en primera instancia. Estas lesiones musculoesqueléticas pasan en cualquier paciente, en cualquier persona que han recibido un golpe, una patada, un golpe, un palazo, una compresión, no necesariamente un trauma de cráneo, sino, por eso hablamos de las extremidades. Y tenemos que tener cuidado, si nosotros no manejamos bien la amenaza de las extremidades, lógicamente que va a comprometer la vida.
Pero aquí estamos hablando primero de las extremidades. Cuando hablamos de trauma de extremidades, siempre vamos a pensar en eso. Primero, salvar la vida si estamos hablando de pacientes politraumatizados. Después, salvarle el órgano o la extremidad afectada. Y tercero, salvar la función. Primero la vida, lógico, vía aérea y todas esas cosas. Segundo, la extremidad afectada, salvarle la pierna al paciente, evitando el síndrome compartimental o tratando el síndrome compartimental, por ejemplo. Y tercero, la función. Yo prefiero tener mi pierna, aunque esté recta y no la pueda doblar, que mi rodilla quede quieta, que no la pueda doblar, no importa, pero es mi pierna y no estar amputado y tener una prótesis. Por eso siempre decimos la vida, el órgano y finalmente la función. Estos traumas deben ser manejados adecuadamente para evitar poner en peligro la vida y la extremidad. Si no salvamos la extremidad, si ese paciente tiene una hemorragia que no nos damos cuenta, que no sabemos reconocer los signos duros que también estaba en el examen, entonces va a peligrar la vida del paciente. Por eso decimos que el médico debe reconocer la presencia de estas lesiones y estar familiarizado sobre todo por la parte de la anatomía. Guy de Chauliac dijo, cirujano que no sepa anatomía es como un ciego echando un tronco. Entonces tenemos que saber qué estructura hay ahí donde recibió el paciente el golpe. Qué músculo, qué nervio, qué arteria, qué vena. Por eso tenemos que tener en cuenta la anatomía. Y tener en cuenta que los huesos largos y las fracturas de pelvis son exsanguinantes. Sangre en el suelo y 4 más. Entonces, hablamos de fractura de pelvis, fractura de huesos largos. Entonces, tenemos que reconocer esa característica que tienen las fracturas pélvicas y de huesos largos. Las lesiones por aplastamiento, ¿qué producen? Su nombre dice aplastamiento. ¿Qué van a lesionar? Piel, músculo y la parte vascular. Y tal vez hueso más. Y ese aplastamiento, ¿qué va a producir el aplastamiento de los músculos? Una rabdomiólisis. Y esa rabdomiólisis que libera mioglobina. ¿Qué afecta? Los riñones, los túbulos. Entonces ese paciente va a terminar en una insuficiencia renal. Y ese aplastamiento, ¿qué va a producir? Edema. ¿Y qué es edema? Acúmulo de líquido. ¿Dónde? En los compartimientos. ¿Y dónde va a llevar entonces ese paciente o esa pierna? A un síndrome compartimental. Que si no es reconocido, si no sabemos las 5P, el paciente va a perder la pierna y probablemente la vida. Por eso decíamos que nosotros, cuando les hablaba de los objetivos, mire lo que dice, el trauma musculoesquelético no requiere las prioridades de reanimación, o sea, del ABC. Nos interesa la pierna, el brazo que esté afectado. La presencia de un trauma musculoesquelético plantea un desafío para el médico tratante, porque el diagnóstico inicial, chicos, es clínico. Miren, es necesaria una evaluación continua o reevaluación para identificar todas las lesiones, no porque sea la pierna la que esté lesionada, no vamos a olvidar del tórax o no vamos a olvidar de su vía aérea. No se olviden que los pacientes que tienen trauma tienen mucho dolor y hay pacientes que pierden la conciencia por dolor. Entonces, el hecho de que sea la pierna la lesionada, no tenemos que olvidarnos del resto del cuerpo. Revisión primaria y reanimación. ¿Qué impacto tienen las lesiones musculoesqueléticas en la revisión primaria? Durante la revisión primaria, pregunta, es imperativo reconocer y controlar las hemorragias originadas por lesiones musculoesqueléticas.
¿Y el mejor control cuál es? Compresión directa. Ahora miren esto que está subrayado. Las hemorragias asociadas a fractura de los huesos largos pueden ser significativas, o sea, sanguinantes. La fractura de fémur, por ejemplo, pueden llegar a ocasionar importantes pérdidas. Por eso no nos olvidemos, siempre en su vida, acuérdense, sangre en el suelo y 4 más. Y ya vamos a ver, a 4 más, huesos largos, a una fractura de fémur, este paciente perdió sangre y requiere reponerse. Y ese paciente puede hacer un síndrome compartimental. Ese paciente puede tener signos duros de una lesión vascular. Veamos si el hematoma es pulsátil o expansivo. No es difícil, chicos, manejar, pero tenemos que tener nuestra mente puesta. Tenemos que dibujarnos en nuestra cabeza las características que tuvo el trauma para producir ese tipo de lesiones. ¿Y cuál es la mejor forma de disminuir el dolor o el sangrado? Es ferulizarlo, o sea, inmovilizarlo, ponerle férula. Disminuye el sangrado y disminuye el dolor. Y hablamos, siempre que escuchen decir anexo, significa qué exámenes vamos a hacer, qué exámenes complementarios. Entonces vamos a los anexos de la revisión primaria. Dentro de los anexos, la inmovilización y los exámenes complementarios. Cuando ustedes atienden a un paciente traumatizado, no se olviden del trío radiológico: cervical, tórax y pelvis. Y después pidan radiografía de donde ustedes hubieran encontrado una esquimosis, un hematoma. Podemos revisar al paciente. Tiene un hematoma en el antebrazo y le duele. Pidémosle una radiografía del antebrazo. Pero las 3 primeras es prioritario. Eso no se deja de sacar. Entonces, el objetivo de la inmovilización es la alineación de la extremidad lo más anatómicamente posible. Si hay luxación, a veces es difícil reducirlo, entonces inmovilicémoslo como está, así como está su luxación. Pero tengamos en cuenta que una luxación también puede producir lesión vascular, o por lo menos un acodamiento. La férula entonces disminuye el sangrado, disminuye el dolor. En caso de tratarse una fractura expuesta, es un tratamiento quirúrgico de emergencia. Todo paciente con fractura expuesta es quirúrgico, no para ponerle una placa o un clavo, sino para hacer una limpieza quirúrgica, un debridamiento de la zona que estaban lesionadas por la exposición hueso. O sea, si usted le pone una placa a una fractura expuesta, con seguridad que se va a infectar. No se olviden que un trauma, una compresión, una fractura, esfacela los tejidos, desfleca los tejidos. Y esos tejidos esfacelados, desflecados, ¿qué van a hacer? Se van a necrosar. Y la necrosis, ¿qué produce después? Pus. Entonces su placa que le puso no sirve, la tiene que retirar. Miren lo que les decía, las luxaciones generalmente necesitan inmovilización en la posición que fueron encontradas, siempre y cuando no haya compromiso vascular. A veces usted toca pulso, no hay pulso, ve llenado capilar está completamente alterado y reduce esa luxación y vuelve la circulación a la normalidad. Si la circulación, si el llenado capilar, si el pulso es normal, la luxación se la inmoviliza en la posición que estaba. Miren esto, la aplicación de férulas no tiene prioridad frente a la maniobra de reanimación. No importa que el hueso esté expuesto, si el paciente está con un problema respiratorio, neurológico, hagamos primero salvarle la vida. Entonces no van a ponerle una férula si el paciente está con una vía aérea obstruida, por ejemplo, por vómitos.
Entonces, por eso es la aplicación de férulas o la inmovilización no tiene prioridad frente a las maniobras de reanimación. Primero, reanimación. El examen radiológico de las lesiones esqueléticas forma parte de la revisión secundaria. Su estado hemodinámico y el mecanismo de la lesión determinan qué radiografía solicitar, lo que les decía. Si el paciente está con dificultad respiratoria, pidámosle una radiografía de tórax. Y después busquemos dónde está la lesión del hueso o la luxación, pero primero el ABC. Siempre y cuando tengamos un paciente con un politraumatismo. Si el golpe es directo, si el aplastamiento es directo, la vía aérea va a estar permeable. Lo que lo va a matar es el síndrome compartimental que no lo supimos diagnosticar. La revisión secundaria. La clave de la revisión secundaria es la historia clínica y el examen físico. No tengamos flojera, chicos, si nos llega un paciente de hacer el examen físico. A veces, ¿qué hacemos? Le sacamos la camisa o le desabotonamos la camisa, le dejamos el abdomen abierto o descubierto y solamente revisamos la parte anterior. ¿Qué de la parte posterior? Si ese paciente tiene un trauma de la parte posterior, una herida, un cuchillo, un palo, ¿quién te dice? Entonces, movilicemos en bloque al paciente y revisemos la parte anterior y posterior, incluido el tacto. No debemos poner sonda Foley si no hemos hecho primero un tacto. Y lógicamente ver sangre en el meato y todo eso, que también estaba en el examen. En cuanto a la historia, los puntos claves son, miren, el mecanismo de lesión. Vamos a hablar de cada uno de ellos después. El ambiente donde se produjo el accidente. El estado previo al accidente. Era un paciente hipertenso, era diabético, era cardiópata. Y los factores predisponentes, lo que les acabo de nombrar. Además, la atención prehospitalaria. No se olviden que los pacientes llegan a las emergencias con una ambulancia. Eso significa que ya los paramédicos hicieron la atención primaria o prehospitalaria. Hablamos de cada uno. El mecanismo de lesión. La información obtenida por el personal de traslado del paciente, los familiares o las personas que presenciaron el hecho, todo lo que eso le digan los testigos lo tiene que anotar usted en su historia clínica o en su hoja de referencia. Es importante determinar el mecanismo de la lesión que conduce a la sospecha de otras lesiones. Por ejemplo, un paciente que sufre un accidente de tránsito y sale expulsado por el parabrisas. Y que al examen físico usted ve que la pierna está fracturada con el fémur expuesto. Pero el mecanismo de la lesión es la expulsión. Ese paciente puede tener un trauma de abdomen, puede tener un trauma de tórax, puede tener un trauma craneoencefálico. Por eso dice, es importante determinar el mecanismo de lesión que conduce a la sospecha de otras lesiones. El médico debe reconstruir, lo que les decía al comienzo, en su mente, en su cabeza, la escena del accidente. Este es un paciente, dice que iba en motocicleta y fue embestido y cayó sobre superficie dura. Entonces usted va armando el escenario del accidente en su mente por toda la información que le dieron. El médico debe reconstruir mentalmente la escena del accidente y determinar la mayor cantidad posible de la siguiente información que le van a pedir. ¿Fue accidente automovilístico? ¿Cuál era la posición del paciente en el vehículo ante la colisión? ¿Era el conductor? ¿Era el acompañante? ¿Iba en el asiento delantero o trasero? Esto nos va a indicar también el tipo de lesión que puede tener. Si era conductor, puede tener una fractura, una lesión, un trauma de tórax, una
contusión miocárdica, puede tener una fractura de esternón, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos el mecanismo de la lesión. 2. ¿Cuál era la localización del paciente luego de la colisión? ¿Se quedó atrapado? ¿Apareció en el asiento trasero o salió despedido? ¿Usaba cinturón o no? ¿La bolsa de aire se abrió o no se abrió? Si el paciente fue expulsado, ver a cuánto de distancia para que sepamos más o menos los riesgos que puede tener ese tipo de expulsión. 3. ¿Hubo daño externo del vehículo? ¿Se deformó el volante, el tablero? ¿Cómo fue el accidente? ¿Fue de frente? ¿Fue de lado? Para ver qué tipo de lesión puede tener. 4. ¿Hubo daño interno del vehículo? Deformación del tablero, del volante, del parabrisas. Esto nos va a indicar que puede tener una lesión de esternón o de cuello por el fenómeno del latigazo. 5. ¿Utilizaba el paciente cinturón? ¿Qué tipo de cinturón? ¿Con 2? ¿Con 1? Era un cinturón que usan los automovilísticos, donde agarran los hombros y las regiones inguinales. ¿Qué tipo de cinturón era? El mal uso del cinturón puede producir lesiones abdominales o de columna también. Puede producir lesiones intestinales en asa de Valle, donde se desprende todo el meso. 6. ¿Sufrió el paciente una caída? Si sufrió una caída, ¿qué altura? ¿Cómo cayó? ¿De espalda, de barriga, de cabeza, parado? Porque si un paciente cae parado, aunque sea de 1 metro, los riesgos de lesiones del tendón de Aquiles, el calcáneo, la meseta tibial, la articulación coxofemoral, columna. Entonces, es importante tener en cuenta la altura. Si fue aplastado por algún objeto, ¿cuánto de peso más o menos tenía? ¿Qué parte del cuerpo le aplastó? ¿Cuánto tiempo estuvo aplastado? Porque no es lo mismo que te caiga un peso y vos caigas sobre un bollo de arena. O si ese peso cayó sobre tu muslo, que hay más músculo, y no en pierna, donde la parte de la tibia no hay músculo. Entonces hay muchos factores que son importantes para determinar. Hubo una explosión que explotó. ¿A cuánta distancia estaba el paciente? ¿Qué tipo de onda expansiva le pudo haber llegado? ¿Para qué tipo de órgano pudo haber sido afectado? No se olviden, donde hay una explosión, hay ruptura de ese aparato que explotó y que produce esquilas metálicas. Y esas esquilas pueden haber producido lesiones en ese paciente, pero hay que ver la distancia. 9. ¿Estuvo implicado el paciente en una colisión? Si atropelló, fue atropellado, dependiendo de la velocidad del vehículo. ¿Cómo fue el golpe? ¿Fue de frente? ¿Fue de lado? ¿Fue en la pierna? ¿Iba en moto? ¿En qué iba el paciente? Entonces, es importante esto. No es lo mismo que el paciente sea una persona mayor, donde hay más posibilidad de que se fracture la costilla, y no un niño o un joven que tiene generalmente las costillas elásticas. Ambiente. Solicita información sobre el ambiente. Esta información debe incluir lo siguiente: exposición del paciente con una fractura expuesta en un ambiente contaminado, tierra, pasto, un corral, la gente del campo está en los corrales y excrementos de los animales. Exposición del paciente a temperaturas extremas, frío o calor. Si el vidrio fue fragmentado, y hay que buscar en la ropa si hay fragmentos de vidrio, el riesgo de que pueda producir otro tipo de lesiones.
Fuente de contaminación, lo que les decía, suciedad, agua dulce, agua salada, agua estancada. Esta información ayuda al médico a establecer problemas potenciales y a determinar el tratamiento antibiótico inicial. Estado previo a la lesión y factores predisponentes. Es importante determinar el estado previo de la lesión. ¿Por qué? Porque puede tener influencia en la comprensión del estado del paciente, en su esquema terapéutico y con su evolución. Paciente neumópata, un EPOC, que sufrió un accidente, que tuvo un trauma de tórax. Ese es un paciente grave, porque tiene un factor predisponente. Entonces, en ese paciente hay que tener mucho más cuidado en el tratamiento y con eso vamos a prevenir o vamos a predecir, mejor dicho, la evolución que pueda tener. Es importante ver, observar los cuidados prehospitalarios que necesitamos en esos pacientes. ¿Cuál es el hallazgo? Esto, ayudan al médico a identificar lesiones potenciales en la posición que fue encontrado, el sangrado o huellas de sangrado en la escena y su cantidad estimada, signos duros y signos blandos, huesos o fragmentos de fracturas expuestas. Si usted ve una fractura expuesta, el riesgo es que ese paciente pueda haber tenido o tenga un trauma vascular. Heridas en proximidad a fracturas evidentes o sospechosas. Se dice que toda herida que esté a 1,5 cm, 2 centímetros del sitio que coincide la fractura, se la debe considerar fractura expuesta. Ustedes lo han debido ver eso en traumatología. Presencia o ausencia de función motora o sensitiva en cada extremidad. Por eso que nosotros al paciente que le pedimos que levante la pierna, le hacemos un pinchacito, siente, no siente. Ese examen es importante y esos exámenes ustedes lo han visto en semiología. Retraso en procedimiento de rescate o de transporte. ¿Cuánto tiempo pasó del accidente? 1 hora, 2 horas. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué se perdió tanto tiempo en el manejo inicial de ese paciente? Cambio de la función, perfusión y el estado neurológico de una extremidad. Llenado capilar, temperatura, buscando signos blandos o duros de lesión vascular o un síndrome compartimental. Reducción de fracturas o luxación durante la extracción o ferulización en el sitio. ¿Le pusieron una férula cuando lo rescataron al paciente o no? ¿O se vino con esa fractura móvil con el riesgo de lesionar mayormente las arterias o las venas de esa zona? Colocación de apósitos o férulas sobre la eminencia ósea que pudieran producir lesiones compresivas de los nervios periféricos. Por eso que siempre las férulas hay que hacerlas bien acolchonadas para evitar que el yeso esté en contacto con la piel. Y ese yeso en contacto con la piel va a comprimir los músculos y va a debilitar la parte de irrigación muscular. La hora en que ocurrió el accidente es fundamental. Por eso que va a depender mucho del tipo de trauma. En un quemado sería error, pucha, no sé qué podríamos poner de nombre, pero sería un error catastrófico no anotar la hora de la quemadura. Porque si no ya no nos va a servir la fórmula de Parkman. El examen físico. Para un examen adecuado, el paciente debe ser desvestido por completo. Hacer el examen físico anterior, posterior, tacto y todo eso, y después cubrirlo con mantas calientes para evitar aumentar el shock. Ese examen físico de las extremidades tiene 3 objetivos. Tres.
3 objetivos. Identificar las lesiones que ponen en riesgo la vida. Identificar las lesiones que ponen en riesgo la extremidad. Y la revisión sistemática con el fin de identificar cualquier lesión musculoesquelética. Objetivos del examen físico en un paciente con trauma musculoesquelético. Identificar las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente, las lesiones que ponen en riesgo la extremidad y la revisión sistemática para identificar qué tipo de lesión musculoesquelética tiene. Observe y pregunte. Evalúe visualmente las extremidades para determinar qué. Lo que siempre hemos hablado, chicos. El color, la perfusión, las heridas, deformidades, acortamientos, rotaciones, edema, cambio de coloración. Hemos dicho que no es difícil hacer el diagnóstico de una fractura de cadera de un paciente, ¿no ven? Acortamiento y rotación externa. Luxación, acortamiento, rotación interna, dolor, impotencia funcional. Una extremidad distal pálida o blanca es indicativa de una falta de flujo arterial. Extremidades edematizadas pueden indicar lesión por aplastamiento con riesgo de un síndrome compartimental, pero también puede significar lesión venosa. Se debe inspeccionar el cuerpo entero del paciente. Toda herida en una extremidad asociada a una fractura debe considerarse como una fractura expuesta, lo que les decía, 1,5 centímetros, 2 centímetros, hasta que se demuestre lo contrario. Las extremidades deben ser palpadas para determinar la sensibilidad de la piel, o sea, la función neurológica, para identificar las áreas de dolor, la crepitación ósea, los movimientos anómalos, el dolor, la hipersensibilidad o la hiperestesia, el aumento de volumen y la deformidad sobre una superficie subcutánea ósea suele confirmar el diagnóstico de una fractura. Inmovilidad o movimientos anómalos, crepitaciones óseas, no tenemos por qué dudar que tenga una fractura. El paciente quiere doblar la pierna y van a ver que se angula, que se deforma esa zona. ¿Cuáles son las deformidades comunes por luxaciones? En el hombro puede ser luxación anterior o posterior y va a haber el síndrome de charretera. Y la rotación, los movimientos están bloqueados. En el codo generalmente las luxaciones son posteriores y hay un olecranon prominente. En la cadera puede ser anterior o posterior. Hay flexión, abducción y rotación externa, si es anterior. Si es posterior, flexión, abducción, rotación interna. En la rodilla generalmente son anteroposteriores y hay la pérdida del contorno normal en una rodilla extendida. Desaparece toda la deformidad, la prominencia que tiene la rodilla. Si en el tobillo, la más frecuente es la lateral, hay una rotación externa, el maleolo medial es prominente. Todo maleolo fracturado es quirúrgico porque se perdió la sindesmosis, o sea, la garganta se deforma. Y si ese paciente no se opera porque dice, no, sí, una fracturita, el maleolo tibial o peroneo, ese paciente todo el tiempo va a tener el tobillo hinchado. Y cualquier rato se le hincha. ¿Por qué? Porque eso, la sindesmosis, la garganta está abierta. Y ese paciente nunca más va a hacer deporte. Cercoastrágalos laterales es lo más frecuente y el calcáneo está desplazado
externamente. Estas son las deformidades que hay en las luxaciones. La evaluación circulatoria ya sabemos que es fácil. Pulso, llenado capilar, temperatura. Si tenemos un Doppler para hacerle, le hacemos para encontrar. Algo que es importante es el índice de Yau, se llama el índice de Yau. ¿Qué es el índice de Yau? Es la comparación que hay en esto. También llamado índice Doppler tobillo-brazo. Normalmente es de 0,9, que indica un flujo arterial normal. ¿Cómo se mide? Registrando el valor de la presión arterial sistólica en el tobillo de la pierna lesionada y dividiéndolo por el mismo valor de la presión sistólica, pero del brazo sano. Presión sistólica en el tobillo de la pierna lesionada dividido entre la presión sistólica del brazo no lesionado. Eso tiene que darle 0,9. Los hematomas expansivos, la hemorragia pulsátiles son indicativos de una lesión arterial. Estudio radiológico, cualquiera sea el hueso que esté dolorido, deformado, con signos de que hubiera recibido un golpe, equimosis, hematoma, escoriación, es indicativo de una radiografía. Los peligros latentes, el hecho de no girar en busca de lesiones adicionales. Por eso les decía, no se olviden que el paciente tiene espalda, tiene nalga, tiene glúteos. El hecho de no girar al paciente en busca de lesiones adicionales que ponen en riesgo su vida o el no realizar una revisión secundaria sistematizada, detallada, puede dar como resultado pasar por alto lesiones que ponen en peligro la vida del paciente y de su extremidad, lógicamente. Lesiones que ponen en peligro la vida. ¿Cuáles son mis prioridades como médico y principios de manejo? ¿Cómo voy a hacer con este paciente? Las lesiones de extremidades que se consideran un riesgo potencial para la vida incluyen el sangrado arterial masivo y el síndrome por aplastamiento. El síndrome por aplastamiento que le cuidamos, la rhabdomiólisis. Hemorragia arterial. Lesiones. Las heridas penetrantes pueden provocar una lesión vascular mayor. Los traumas contusos pueden también producir lesiones vasculares, lesionando la íntima. Y esas lesiones vasculares, si se lesiona la íntima, se va a desprender como un colgajo, va a obstruir el vaso o va a producir un émbolo. Evaluación. Se debe evaluar una extremidad lesionada en búsqueda de un sangrado externo, una fractura expuesta, la pérdida de pulso previamente palpable. Por eso la reevaluación es importante. No importa, chicos, no tengan flojera. Tómenle el pulso, búsquenle el pulso cada 10 minutos si es posible. No importa, porque miren, se debe evaluar una extremidad lesionada en búsqueda de un sangrado externo, de la pérdida del pulso previamente palpable o previamente presente, o cambios en la calidad de este pulso. Si es piliforme, significa que hay una pérdida masiva de sangre. Tocar cómo está, el pie, frío, pálido, sin pulso. ¿Necesitamos acaso otro estudio? No, es una lesión vascular. Manejo. Llamar a un cirujano de inmediato. Y este manejo comprende la aplicación de compresiones externas directas y la reanimación rápida de volumen, siempre y cuando el sangrado así lo amerite.
que se puede utilizar como emergencia el torniquete, aunque no está indicado porque es el que produce mayor lesión vascular. Utilicemos el manguito. Miren, tienen ahí en esa imagen el manguito del fonendoscopio, el manguito del tensiómetro, porque la superficie que abarca es ancha, no es como un torniquete pequeña que son las que producen mayores lesiones. No se debe utilizar pinzas porque usted no ha visto cuál es el vaso que está sangrando, salvo que usted lo identifique, póngale una pinza. Pero si no ve, haga compresión externa, ponga un torniquete, pero el torniquete lo tiene que ir soltando cada 15, 20, 30 minutos como máximo. Cada que nosotros revisemos o hablemos de una patología del trauma musculoesquelético, nos vamos a basar en de mnemotécnica, en estas tres letras, que es LEM. LEM, lesión, evaluación y manejo. LEM, lesión, evaluación y manejo. Estamos hablando ahora del síndrome por aplastamiento o rabdomiólisis traumática. Lesión. El síndrome por aplastamiento hace referencia a efectos clínicos causados por el músculo lesionado. ¿Y qué es lo que más peligro tiene? Es la rabdomiólisis, la mioglobina. Por eso que ese paciente hay que tratarlo bien, hidratarlo bien. ¿Para qué? Para que ese riñón orine y no vaya a terminar con una insuficiencia renal por hipovolemia. En la evaluación, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros hemos dicho que la lesión por aplastamiento, el mayor riesgo es la liberación de mioglobina, entonces, ¿qué tenemos que ver? El color de la orina. Si está color ámbar oscuro, con pruebas de laboratorio positivo para hemoglobina, por eso que al paciente hay que pedir el examen de orina, nos indica que hay una lesión, que esa mioglobina está produciendo lesión renal y tenemos que aumentar el chorro de suero. La rabdomiólisis puede desencadenar hipovolemia, acidosis metabólica, hipercalemia, no hipercalemia, hipocalemia en algunos casos. Si la lesión muscular es mayor, va a producir una hipercalemia. ¿Qué es el SID? Coagulación intravascular diseminada. Entonces, el síndrome por aplastamiento va a producir esas alteraciones, color de la orina, la acidosis metabólica, la hipercalemia en traumas mayores o la hipocalemia. Y sobre todo a lo que siempre le tenemos miedo es a la coagulación intravascular diseminada. Y del LEM hablamos de M, manejo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para proteger el riñón? Aumentamos volumen. Por eso dice, es esencial iniciar la administración de líquido intravenoso y administrar bicarbonato de sodio y electrolito. ¿Por qué? Porque puede estar en hipercalemia o puede estar en hipocalemia. No nos olvidemos que ABC en circulación es buscar los sangrados, pero pedimos laboratorio en ese momento en C. La falla renal se previene mediante la expansión de volumen intravascular y la obtención de diuresis. ¿Cómo vamos a ver que estamos bien? Que la orina va a ir aclarando. No hay mejor prueba de un buen tratamiento que la reversión de los signos y síntomas con que el paciente llegó. ¿Cuáles son las lesiones que ponen en riesgo las extremidades? Incluyen fracturas expuestas, que no se lo hubiera
identificado como tal, por eso les decía, las heridas que están alrededor del foco de fracturas hay que considerarlas como expuestas. Lesiones vasculares, incluyendo amputaciones traumáticas, síndrome compartimental y lesiones neurológicas secundarias a fracturas o luxaciones. Las fracturas expuestas y lesiones articulares. LEM otra vez. En todo vamos a ver LEM. Lesión. Las fracturas expuestas representan una comunicación directa del hueso con el medio ambiente y por tanto el mayor riesgo de contaminación bacteriana tiene la fractura expuesta. Entonces, la limpieza quirúrgica, el debridamiento y el uso de antibióticos pronto es fundamental. Evaluación. El diagnóstico se basa en las características del traumatismo y en el examen clínico de la extremidad que muestra una herida con o sin daño muscular significativo. Contaminación, está con tierra, está con pasta, tiene la parte de la ropa del pantalón, o buscar si tiene alguna patología o fracturas asociadas. La documentación de la herida, usted la tiene que describir: una herida con borde deflecado, desfacelado, lineal, anfractuosa. Si una herida es facelada o desflecada, generalmente son heridas contusas por un golpe. Esta documentación, esta descripción de las heridas, no solamente es cuando el paciente llega al hospital, sino en la fase prehospitalaria o de las ambulancias, por ejemplo. Con la descripción inicial de la lesión, cómo llegó. De repente ya en la fase prehospitalaria, en la ambulancia, ya le hicieron una limpieza. Si existe una herida sobre una articulación, se debe dar como si esta lesión fuera comunicante a la articulación. Si existe una herida sobre una articulación, se debe dar por sentado que esta lesión comunica o ingresa a la articulación. Ojo. Manejo. Es necesario aplicar la inmovilización apropiada después de haber realizado la descripción minuciosa de la herida. No la va a dejar abierta, no lo va a dejar con el hueso expuesto, lo tiene que curar, lo va a llevar a quirófano, después lo va a inmovilizar. Usted revisó la herida, ve si no hay un compromiso vascular o neurológico y qué tipo de lesiones de tejido blando tiene. Confirmar los pulsos distales y administrar profilaxis antitetánica y antitrombótica. Todos los pacientes con fracturas expuestas deben ser tratados con antibiótico endovenoso lo más antes posible. Otra, lesiones vasculares incluyendo amputación traumática. Otra vez, LEM. Lesión, evaluación, manejo. LEM, lesión, evaluación, manejo. En este tipo de lesiones, ¿cuál es lo más común? Una fractura que lesiona la parte vascular, vena o arteria. ¿Y cómo sospechamos? Toda herida que esté, o toda fractura que esté expuesta o cerrada incluso, pero que haya una fractura, el riesgo es que ese paciente tenga una lesión vascular. ¿Y cómo vamos a saber? Pulso, temperatura, llenado capilar. Evaluación inicialmente de la extremidad puede aparecer viable debido a que existen colaterales, ¿no es cierto?, que le dan buena irrigación, pero eso es temporario. Por eso que las reevaluaciones son importantísimas. Las lesiones vasculares parciales se manifiestan con extremidad fría, con llenado capilar lento, pulso periférico disminuido y con índice tobillo braquial anormal, por encima de 0,9. Otra posibilidad es que la extremidad tenga una interrupción total que va a tener cianosis.
ausencia de pulso, palidez. ¿Y cuál es el manejo? La interrupción aguda del flujo sanguíneo en una extremidad debe ser reconocida de inmediato y tratada urgentemente. Ante la presencia de una hemorragia no controlada por presión directa, aunque decimos que es dañino, hagamos torniquete. Pero si no, utilizamos el manguito si lo tenemos. Y si es torniquete, vamos aflojando ese torniquete cada 20 o 30 minutos. Lo dejan que sangre un poco y lo vuelven a apretar ese torniquete. ¿Para qué? Para que no se pierda de la fractura para abajo, de la lesión para abajo. Los riesgos del uso de torniquete aumentan con el tiempo. Por eso les decía que no tenemos que tenerlo mucho tiempo. El músculo no tolera la falta de flujo arterial por más de 6 horas, pero intermitentemente, pues el riesgo de la lesión endotelial. Cada vez que se coloca una férula o un yeso a una extremidad lesionada, existe el riesgo potencial de compromiso vascular. Por eso que hemos dicho, y lo han debido aprender también en traumatología, no se debe poner un yeso circular a una fractura para derivarlo. Siempre férula. Pregunta regalada. MES. ¿Qué significa las 3 E? Pucha. No puedo, yo hasta ahora me acuerdo, me da rabia cuando me acuerdo cómo respondieron de las 3. Primero, no derivan. Primero, etiquetan. Después, estabilizan. Y recién evacúan. Si ustedes pusieron primero evacuar, está mal. Está mal. Un paciente con lesiones múltiples que requiere una reanimación intensa y cirugía de urgencia no es candidato a un reimplante. A ver, entendámosle. Un paciente con lesiones múltiples que requiere una reanimación intensa y cirugía de urgencia no es candidato a implante. Un paciente con un trauma abdominal y una fractura expuesta. A ese paciente con trauma abdominal tenemos que reponer el líquido porque perdió sangre. Y esa hipovolemia, ¿qué más le va a producir al paciente? Un edema cerebral, alteración en el estado de conciencia. Si ese paciente está con edema, ¿qué tenemos que hacer? Bajarle el edema, manitol y todas esas cosas. Y después lo va a llevar a cirugía por su fractura. Si ese paciente tuvo una fractura o una amputación traumática, no se debe reimplantar. ¿Por qué? Porque ese paciente tuvo hipovolemia prolongada, tuvo un problema neurológico, entonces con seguridad que el reimplante va a ser un fracaso. ¿Cómo debemos, cuando ustedes vayan a una provincia en el campo, la gente que utiliza machete, mucho machete? Miren, ¿qué es lo que tienen que hacer si recibe un paciente con una amputación? Miren, la parte amputada debe ser bien lavada con soluciones fisiológicas, envuelto en una gasa, una compresa estéril, empapada de antibióticos, generalmente penicilina. Se coloca en una bolsa plástica y transportada en un recipiente refrigerado con hielo picado. O sea, ¿qué se llama? Donde guardan su cerveza, ¿qué se llama? Ya se me fue el nombre. Bueno, pero lo ponen en una bolsa plástica. Conservadora, doctor. ¿Cómo se llama? Conservadora. Conservadora, una conservadora con hielo picado, pero en una bolsa plástica envuelta en una compresa.
Pero ese no tiene que llegar al congelamiento. Un miembro transportado congelado no sirve para reimplante. Por eso es que lo lavamos, lo cubrimos con antibiótico, lo envolvemos en una compresa, en una bolsa de plástico y lo ponemos con hielo. Así no se va a congelar. Si usted lo pone directamente la pieza sobre el hielo, va a llegar congelado y ya no sirve. Síndrome compartimental, LEM otra vez, lesión. Síndrome compartimental ya lo conocemos de memoria, ¿no es cierto? Aumento de la presión, las 5P, y tenemos que hacer el tratamiento inmediato, que es la fasciotomía. Ahora, si nosotros tenemos una fractura, no hagamos vendaje compresivo. Hagamos compresión externa sin hemorragia. Hagamos una férula, no un yeso circular. En la evaluación, tenemos que revisar al paciente. No existe síndrome compartimental sin dolor. Entonces buscamos primero, ¡pam!, dolor. Y después todo lo demás. Parece parestesia, todo lo que sabemos, las 5P del síndrome compartimental. Ciertas lesiones aumentan el riesgo de desarrollar un síndrome compartimental. ¿Cuáles son esas lesiones? Pregunta. Fractura de tibia. ¿Por qué? Porque el hueso en la parte anterior de la tibia, en la pierna, no hay músculo. ¿Dónde se va? ¿Dónde hay más compartimiento? En la pantorrilla, en los gemelos. Entonces las fracturas son que hay en tibia, hay que tener mucho cuidado con el síndrome compartimental. Lesiones inmovilizadas con vendas compresivas. Compromiso muscular por aplastamiento, aparte del síndrome compartimental, la rhabdomiólisis, la mioglobina. Presión externa localizada y prolongada de la extremidad. Permeabilidad capilar incrementada secundaria a la perfusión de un músculo isquémico. Quemaduras por la transudación que presentan. Y el ejercicio excesivo, o sea que no se hagan los machitos ustedes y vayan y empiecen a hacer ejercicio de 4 horas seguidas porque van a tener un síndrome compartimental por la transudación que producen, por el edema de músculo que se produce durante el ejercicio. Los signos y síntomas del síndrome compartimental ya lo conocemos, las 5Ps. El diagnóstico temprano es clave para el tratamiento exitoso y nos basamos en el alto índice de sospecha. El diagnóstico clínico es basado en los signos y síntomas que el paciente presenta y las 5P. Muchos cirujanos van a utilizar el famoso delta P, que es la presión del compartimiento, aunque es difícil, nosotros en emergencia no lo tenemos, como podemos medir la presión del compartimiento. Se resta de la presión sanguínea sistólica, la presión del compartimiento menos la presión sistólica, esa nos va a dar el famoso resultado del delta P. Si este valor es de 30 o menor, hay sospecha de que el paciente pueda tener un síndrome compartimental. No solo hacemos el delta P, porque no tenemos los equipos, pero sí tenemos nuestros ojos, nuestras manos, para poder hacer el diagnóstico del síndrome compartimental con las 5P. Mire, el médico deberá darse cuenta que el diagnóstico del síndrome compartimental se realiza en forma clínica y no es un diagnóstico que se realice únicamente con la medición de presiones, porque no tenemos los equipos. Las presiones del compartimiento se evalúan únicamente como ayuda complementaria para el diagnóstico de un síndrome compartimental. Entonces las 5P siguen siendo nuestra gran arma. ¿Qué hacemos en el manejo? Hemos dicho, quitar los yesos constrictivos, los vendajes compresivos que tenga, ponerle un poquito de compresas calientes,
y ver cuál es la respuesta. Si con esa medida de que le hemos aflorado los vendajes, le hemos quitado el yeso, hemos aumentado la temperatura, no mejora sus signos, sintomatología, ese paciente va a una fasciotomía. Mientras mayor sea la presión del compartimiento y más prolongado el periodo que permanezca así, la lesión puede ser irreversible. Entonces, aprendamos y tengamos en mente de que el síndrome compartimental es una patología que puede llegar a la amputación. Y el síndrome compartimental, la fasciotomía, no es abrir la fascia y después suturarlo, lo dejan abierto. Y cuando desaparezca el edema o los hematomas se reabsorban, recién irán a cerrar si se puede. No se olviden que ustedes han hecho fasciotomía, que va a producir en el músculo una herniación. Generalmente o casi siempre, los pacientes que llegan a fasciotomía terminan con un injerto. En cuanto a los peligros latentes, ¿cuál es? El síndrome compartimental es una amenaza para la extremidad. Por eso que se lo tiene que reconocer y saber cuáles son los signos clínicos de un síndrome compartimental e iniciar el tratamiento. Lesiones neurológicas secundarias a fracturas y luxaciones. Lesión. Una fractura, particularmente una luxación, puede causar un daño neurológico significativo debido a la estrecha relación anatómica o proximidad. Van, por eso se llama, ¿no? Van. ¿Cómo van? Vena, arteria, nervio. Por eso se dice van. Van, vena, arteria, nervio. Si hay una fractura y una lesión arterial, puede haber un daño neurológico también. En cuanto a la evaluación, en un paciente con una lesión musculoesquelética es esencial realizar un examen neurológico completo. Y ustedes han visto eso en semiología, muestran los reflejos. Busquen los reflejos y vamos a ver cómo responde a esos reflejos. Es importante un examen muscular que incluya la palpación de las pantorrillas y ver generalmente la actividad o la reactividad si responde a la compresión de ese músculo. Los pacientes con lesiones múltiples, no se olviden del famoso signo de Heman y de Hoffman, ¿no? Que han visto en lesión vascular. Un paciente con lesiones múltiples es difícil evaluar la función nerviosa, porque si es un paciente que tiene problemas neurológicos, ¿cómo vamos a evaluar la parte nerviosa de una extremidad si el paciente está con lesiones neurológicas? Evaluación de los nervios periféricos en extremidad. Este es un sinóptico, un cuadrito que ustedes lo tienen que ver. ¿Qué tipo de nervio o qué nervio que vamos a buscar? Motilidad, sensibilidad. Y en base a eso, nosotros vamos a poder decir dónde está la lesión. Por ejemplo, cubital, la aducción del índice y dedo meñique. ¿Cuál es la lesión probable? Una lesión en el codo, una luxación. El golpencia del nervio cubital. Entonces, esta tabla evalúa. Eso pueden sacarle una foto, plastificarlo, porque cuando atienden a un paciente traumatizado en la emergencia van a tener que hacer un examen completo. ¿Cómo lo manejamos? Debe ser inmovilizada en la posición luxada, siempre y cuando no tengan compromiso vascular. Si tienen compromiso vascular, lo importante es reducir esa luxación para tratar de restituir el flujo vascular. Si no se puede reducir y no hay pulso, la llenado capilar, la conducta tiene que ser quirúrgica. Pero para eso
Necesitamos un médico entrenado. ¿Y quiénes lo hacen? Los traumatólogos para la reducción y los vasculares para lesiones vasculares. Otras lesiones de las extremidades. Otras lesiones significativas de las extremidades incluyen las contusiones, laceraciones, luxaciones y fracturas. En las contusiones y laceraciones, las contusiones simples o laceraciones deben ser evaluadas para excluir una lesión vascular o neurológica. Por eso que en general las laceraciones requieren debridamiento y cierre. Lo libera, lo cierra. Si una laceración se extiende más allá del nivel de la aponeurosis, se requiere una intervención quirúrgica, o sea, una exploración para ver y sobre todo qué tipo de trauma tuvo. Si es un proyectil de arma de fuego, por ejemplo, la onda expansiva puede lesionar la parte vascular y hacer un pseudoaneurisma y requerirán entonces una intervención quirúrgica de emergencia. Las contusiones se reconocen por el dolor en el área afectada y la disminución de la función de la extremidad. O sea, el paciente no puede mover, no puede realizar sus actividades. La palpación confirma el aumento de volumen. Incluso con una wincha, mide el volumen de esa pierna y compara con la otra. Las heridas pequeñas, sobre todo las que resultan de lesiones por aplastamiento, pueden ser significativas. Y la lesión más temida por aplastamiento es la rabdomiólisis. Por eso que las hidrataciones las tenemos que manejar bien. El riesgo del tétano es importante. Todas las heridas entre 4 y 6 horas son heridas contaminadas. Requieren una limpieza quirúrgica, antibiótico y antitetánica. Lesiones articulares, otra vez. LEM, lesión, evaluación y manejo. Cuidado con el examen que estén haciendo Borrera. Las lesiones articulares que no se asocian a luxaciones no ponen en peligro la extremidad, pero pueden disminuir su función. En cuanto a la evolución, por lo general el paciente relata alguna forma de tensión irregular en la articulación. Dice, la siento hinchada, es como si me estuvieran apretando. El examen físico revela mayor sensibilidad en el lugar. Por eso cuando tiene usted un paciente con una lesión articular, por ejemplo, rodilla, busque. Ustedes han hecho en traumatología el signo de bostezo para buscar lesiones de los ligamentos laterales, externos e internos. O hacen el signo del cajón para ver lesiones, ligamentos cruzados. Entonces es importante que nosotros hagamos esas maniobras en esos pacientes. Y en cuanto al manejo, deben ser inmovilizadas en el estado y revisar esta parte vascular y neurológica. Todos estos pacientes tienen que ser reevaluados permanentemente. En cuanto a las fracturas, lesión, la fractura se define como una ruptura de la continuidad de la corteza ósea. Pueden estar asociados a un movimiento anormal, siempre están asociados a un movimiento anormal. Una crepitación. Evaluación, el examen de la extremidad muestra dolor, aumento de volumen, deformidad, hiperestesia, crepitación y motilidad normal. Todas las fracturas tienen lo mismo. En algunas ocasiones puede ser necesaria una evaluación de la crepitación y la movilización anormal de los huesos. Y con toda esa sospecha, con toda esa sintomatología que encontraron, pidan su radiografía para realmente determinar qué tipo de fractura es. En el manejo, que es lo que hacemos en toda fractura, inmovilizarlo. Ponerle su analgésico. Hacemos la evaluación vascular, neurológica y llamamos al especialista. En cuanto a las inmovilizaciones, ustedes ya lo han hecho en traumatología. Toda fractura
de tercio medio proximal o distal de un hueso requiere la inmovilización de dos articulaciones. Hay férulas especiales, ¿no? Ahí tienen su nombre. Por ejemplo, la que va del pie hasta la región inguinal se llama inguinopedia, bota corta, bota larga, suropédica, pelvipédica. Entonces, cualquier férula, cualquier forma de inmovilización, póngale su nombre y lo hace. La fractura de fémur, hasta las tracciones pueden servir, porque esa tracción va a inmovilizar la fractura y el paciente no va a tener dolor. Pero siempre busquen lesiones vasculares y nerviosas. Las fracturas de rodilla, inmovilizadores. Si está luxada y no pueden reducirla y tiene lesión vascular, inmovilícenla como está y lo derivan lo antes posible a un hospital que reúna las condiciones para atender a ese paciente. En cuanto a las fracturas de tibia, es más fácil, ¿no? Una férula bien acolchonada, un vendaje no tan compresivo, una férula larga con yeso o con cartón, con lo que ustedes tengan, pero lo inmovilizan. Las fracturas de tobillo, también hagan una bota corta, una férula de bota corta desde el pie hasta el tercio medio de la tibia. ¿Cuáles son los peligros? La férula de tracción de una fractura de fémur deberá evitarse si existe una fractura de la pierna ipsilateral. Entonces, si usted tiene fractura en el fémur y fractura en la tibia, no le haga tracción, no sirve, no le conviene. El paciente sigue con dolor. Entonces, ¿qué vamos a hacer en eso? Férula. Lesión de las extremidades superiores y de la mano. Como cualquier tipo de lesión, la inmovilización temporalmente en posición anatómica, con la muñeca en ligera dorsiflexión y los dedos suavemente flexionados en 45 grados. Siempre dejen la punta de los dedos, todo esto lo han visto en traumatología, para que ustedes puedan ver el llenado capilar, el color de la piel. Ustedes son farmacólogos. Sabemos que la mejor forma de calmar el dolor es inmovilizar al paciente. ¿Ve? Entonces inmovilicémoslo y démosle nomás su analgésico, el ketorolaco, que es el que más conocemos. Si las fracturas son muy grandes y el paciente tiene dolor, hagámosle una analgesia continua, que ya también lo sabe. Hay que tener mucho cuidado con el uso de los opiáceos, porque son depresores del centro respiratorio, y peor aún si el paciente está hipovolémico. Las lesiones asociadas. Con frecuencia, por su mecanismo, mecanismo de lesión, ciertas lesiones musculoesqueléticas se asocian con otras lesiones secundarias que aparentemente no se las ve, pero si usted hace un examen físico detallado, seguro que lo va a encontrar. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para reconocer estas lesiones? Revisar la historia clínica de nuevo. ¿Para qué? Para buscar el mecanismo de lesión. Reexaminar todas las extremidades por completo buscando pulso, llenado capilar. Si usted le hizo una férula, le redujo la fractura, la inmovilizó bien, pero en el momento de la reevaluación usted ve que ya no tiene llenado capilar o está alterado, significa que dejamos pasar por alto una lesión vascular. Examinar visualmente el dorso del pie, incluyendo la columna vertebral, el dorso del paciente. Inmovilicemos lateralmente entre 3 personas como mínimo. Y volver a revisar la radiografía. Por eso que yo soy
caduco en esto y les vamos a ver radiografía, porque las radiografías nos van a ayudar mucho en el diagnóstico, en la conducta terapéutica. Toda fractura helicoidal o en pico de flauta es altamente sospechosa de una lesión vascular. Lesiones asociadas a lesiones musculoesqueléticas. Fractura de clavícula. Esta es una de las fracturas más peligrosas porque puede lesionar a la pleura y producir un neumotórax. Es importante hacer las evaluaciones de todas las fracturas. Las columnas, sobre todo la cervical, que es la que más debemos cuidar, pues llega un paciente moviendo las cuatro extremidades y si usted no tuvo el cuidado de movilizarlo para evaluar la parte posterior, termina haciendo una cuadriplegia. Las lesiones esqueléticas ocultas, no todas las lesiones pueden ser diagnosticadas durante la evaluación y manejo iniciales. Las articulaciones y los huesos que están cubiertos dentro de áreas musculares pueden contener lesiones ocultas. Por tanto, es importante la reevaluación. Chicos, no se olviden del LEM. LEM, lesión, evaluación y manejo. LEM. Cuidado que me preguntan, en el examen me pregunta, dice que los castro a todingo. El lunes reiniciamos práctica, ya no hay más pretexto de exámenes. Ustedes son estudiantes, entonces estudien antes. Y vuelvo a repetirle, chicos, por favor, no se desanimen. Están en quinto, les falta un pasito. Y no seré yo el responsable para que ustedes no puedan ir internado. Los responsables para no ir al internado serán ustedes, no yo. Así que por favor estudiemos. El error, otra vez, les voy a repetir. Esperan que les fijen fecha de examen para empezar a estudiar. No es lo correcto, chicos. En todas las materias, temas que avancen, temas que lo leen por lo menos léanlo y se le va a quedar de leerlo un 30%. Y ya cuando estudien, les va a ir bien. Buenas noches, chicos. Muchas bendiciones y que todos sus exámenes sean de 100 para arriba. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Ugarteche. Ugarteche, que no te voy a castrar ahora yo.